el tema de melanoma, un reto diagnóstico. La doctora hizo dermatología en el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua en la Ciudad de México. Hizo la subespecialidad de dermatopatología en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, igual en la Ciudad de México. Trabajó como dermatóloga y dermatopatóloga en el Centro Dermatológico del Hospital Nacional de Sacamil en la Universidad Evangélica hasta el año 2014. Ejerce su práctica privada como dermatopatóloga hasta la fecha y pues pertenece a muchas sociedades internacionales y es autora y coautora de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la plática. Agradezco al comité organizador la oportunidad de poder compartirles este tema, que en realidad es de mis temas favoritos, es algo que me apasiona y bueno, es algo que vemos siempre los dermatólogos. Gracias. Bueno, vamos a hacerlo un poquito interactivo, ¿les parece? Porque ya es lo último, estamos cansaditos, así que vamos a votar. Aquí les traigo varias imágenes. Todas son lesiones pigmentadas, pacientes adultos mayores con fotodaño. Levanten la mano, ¿quién le parece que la 1 podría ser maligna? Poquitos. ¿La 2? ¿La 3? Ahí casi todos. ¿La 4? ¿La 5? Bueno, pues el primero, les cuento, era un melanoma, un léntigo maligno. La segunda corresponde a un léntigo solar y la tercera, un melanoma, que esta fue la que casi todos levantaron la mano. La cuarta, un vaso celular y la última imagen, una queratosis seborreica. Aquí les traigo la histología, pero no los quiero aburrir. Vamos a seguir con el ejercicio. Y aquí tengo otras lesiones. Estas son nodulares y pigmentadas. Vamos a ver. La 1, ¿a quién le parece que podría ser maligna? Nadie. La 2, más o menos. La 3, poquito. La 4, otro poquito. Bueno, pues la primera, en efecto, una queratosis seborreica, nada que asustarnos. La segunda, un melanoma. La tercera, un nevo azul. Y la cuarta, pues es un nevo compuesto. Todas tienen diferente histología y gracias a esto podemos llegar al diagnóstico. Y ahorita algo un poquito diferente, lesiones que son amelanóticas, lesiones eritematosas, ulceradas, vemos que son en zonas sacrales. La 1, ¿a quién le parece que puede ser maligna? La 2, la 3, poquito, la cuarta, aquí vemos que un poquito más, y la quinta. Pues la primera era un granuloma piógeno, la segunda también, solo que más grande. La tercera es un melanoma melánico. Quizás llama la atención que parece tener collarete, pero es un melanoma. La cuarta imagen, que casi todos votaron, correcto, es un melanoma. Y la quinta, pues un granuloma piógeno. Con la histología podemos fácilmente diferenciarlas en la mayoría de los casos. No es así siempre, por eso es que el melanoma es un reto. Ya sabemos que el melanoma es el cáncer de piel que se deriva de los melanocitos que están en la capa basal del epidermis. Este es el cáncer de piel que tiene mayor mortalidad en la actualidad. Afortunadamente es de los menos frecuentes, la gran mayoría son vasocelulares y espinocelulares, pero hay un buen porcentaje que es el melanoma. En la actualidad, afortunadamente, si lo detectamos temprano, tiene muy buenas tasas de curación, hasta de un 90%. Y es muy importante reconocerlos de forma temprana, iniciar el proceso de estadiaje y tratamiento para poder tener así una buena sobrevida. Los melanocitos sabemos que son las células donde se produce el pigmento y están principalmente en la piel, pero hay que recordar que pueden estar también en otros órganos, en el ojo, oído, en las meninges, en el tracto gastrointestinal, también en mucosas. Entonces hay melanomas que son en otras localizaciones aparte de piel. Estos afortunadamente son rarísimos. Y el melanoma cutáneo representa la mayoría de los melanomas. De los melanomas, un 90%. El resto son en otras zonas o en mucosas.
Con respecto a la epidemiología, sabemos que la incidencia va cambiando dependiendo de las latitudes. Hay zonas donde es muchísimo más frecuente, por ejemplo en Australia, en Nueva Zelanda. El género también influye, es más frecuente en los hombres. El fenotipo de piel, sabemos que los fototipos claros, 1, 2, son más frecuentes, pero pues esto ha venido aumentando en los últimos años. ¿Por qué es que ha aumentado? Bueno, hemos mejorado la detección de melanoma. Hay más conciencia, los pacientes consultan ahora con mayor frecuencia y pues se pueden detectar. La presentación más frecuente es en pacientes de mediana edad, entre 40 y 50 años, y la prevalencia es mayor en hombres. Esto se cree que es porque tienen una mayor exposición a la radiación ultravioleta, casi siempre esto por las ocupaciones. Y a pesar de que el melanoma representa únicamente el 3% de todos los tipos de cáncer de piel, pues es el principal causante de muerte. Aunque, como les decía, ya sabemos que ahora tiene muy buenas tasas de curación. Con respecto a la incidencia, pues ya la literatura establece cuál es el número de casos nuevos por 100.000 habitantes. Vemos que en Europa son más o menos 25 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos es más alta, de 30 casos por 100.000 habitantes. En Australia y Nueva Zelanda, que es donde se ve con mayor frecuencia, pues son 60 casos por 100.000 habitantes. Pero ¿qué pasa aquí en Centroamérica? La literatura reporta que hay de 1 a 5 casos por 100.000 habitantes. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto será así? O sea, nuestra población es menor que en otras zonas, pero yo definitivamente no creo que sea tan bajo. Esto es más alto. Lo que pasa es que no los notificamos, no lo publicamos, no tenemos datos. Desde mediados de los 90 y los 2000, la incidencia ha disminuido en las poblaciones de raza blanca y alto nivel socioeconómico, pero no en otras razas y niveles más bajos. Esto por nuestra exposición solar, por las ocupaciones, etc. Aquí en el mapa podemos ver, este es un mapa que está en la OMS. Estos son con datos del 2020, que es el último que se hizo. En la parte superior se refiere a la incidencia, los colores azul más oscuros donde hay mayor incidencia. Y en la parte de abajo se refiere a la mortalidad. Igual los tonos más oscuros es donde hay más mortalidad. La etiología, bueno, sabemos, nos enseñaron que las lesiones benignas se pueden malignizar, pero esto realmente es muy poco frecuente. Aquí lo más importante, como ya nos platicaba la doctora Banart, pues es la exposición a la radiación ultravioleta. Todo esto, la oxidación celular, etcétera, lleva mutaciones que favorecen al desarrollo de melanoma. Y luego también está muy importante la predisposición genética. Estos son los dos factores más importantes para desarrollar melanoma. Y la herencia es el factor de riesgo no modificable más importante. De un 8 a 12% de pacientes con melanoma tienen familiar con antecedente. Esta tablita trae así, en resumen, los factores extrínsecos e intrínsecos. En los extrínsecos, pues está subrayado la radiación ultravioleta. Eso es lo más importante. Sabemos que la exposición solar y las quemaduras con ampollas en la infancia son un factor de riesgo súper importante para el desarrollo de melanoma. Y creo que todos acá nos podemos acordar de alguna vez de chiquitos que nos dimos una súper quemada. Y bueno, tenemos que hacer memoria si nos ampollamos, porque esto es un factor de riesgo. Los países que están localizados cerca del Ecuador, como nosotros acá en Centroamérica, pues también tenemos mayor riesgo. Y el uso de camas de bronceado, que esto sí no es tan frecuente en nuestro medio. Ahora, ¿por qué la radiación? Por lo que comentaron ya antes, pues hay mutaciones a nivel genético que pueden llevar a esto. El uso de medicamentos, me está cayendo agua aquí. El uso de medicamentos como los oralenos, la terapia PUVA, la exposición ambiental, algunas sustancias químicas. Y con respecto a los intrínsecos, la historia de cáncer de piel. Ahora, ¿a qué se refiere la historia familiar? Ojo, esto es cuando tenemos dos familiares de primer grado y que tengan antecedente de diagnóstico de melanoma o que la persona ya tenga antecedente de un melanoma previo. Con respecto a los nevos,
los numerosos nevos congénitos, estamos hablando de más de 50 nevos, y ya hay alguna literatura que menciona que esto en personas morenas puede ser incluso mayor, más de 100 nevos. Puede ser un factor de riesgo importante. Los nevos de gran diámetro, por ejemplo, los nevos congénitos gigantes y los nevos displásicos, pero que sean más de 5. Con respecto a los antecedentes médicos, inmunosupresores, tener otro tipo de cáncer por el mismo tratamiento que se da, o pacientes trasplantados por la inmunosupresión. Hay defectos en reparación del DNA, como por ejemplo en el celoderma pigmentoso, o la complexión cutánea. Sabemos que pacientes con piel clara, que no se broncean, son susceptibles a quemaduras. Ahora, el melanoma, que es en zonas de piel cubierta, como por ejemplo el tronco, esto se suele ver en pacientes con numerosos nevos que tienen una exposición no tan frecuente, puede ser intermitente a la radiación y por mutaciones en BRAF y NRAS. Y los melanomas, que son en la piel expuesta, como la cara, las extremidades, estos son pacientes que tienen pocos nevos, pero que sí van a tener un antecedente de una exposición crónica a radiación ultravioleta. Tienen fotodaño severo y pueden tener otro tipo de mutaciones, como de NRAS. Ahora, esto ya lo conocemos, quizás trae un resumen de los tipos más frecuentes de melanoma, el de extensión superficial. Este es principalmente en pieles un poquito más claras, el nodular, el lentiginoso acral y el léntigo maligno melanoma. Y sus diferentes presentaciones clínicas, no me voy a detener mucho acá. Con respecto al diagnóstico, ha mejorado mucho el diagnóstico, por eso es que ahora tenemos más casos. La autoevaluación con el ABCDE, que esto lo realiza el médico y también el paciente ya tiene conciencia cómo se hace su autoevaluación. Todos hemos visto esos esquemas, es muy fácil de explicarles cómo se realiza, pero no excluye una buena revisión dermatológica. El dermatólogo sabe cómo interrogar, cómo buscar, cómo evaluar. Y usa herramientas como la dermatoscopía, la microscopía confocal, que no la tenemos disponible acá, pero en otros lugares sí. Y en caso de sospecha, tomar biopsia. Esto es súper importante, es el estándar de oro para el diagnóstico de melanoma. La clínica puede ser muy sugestiva, pero siempre tenemos que tener una biopsia para confirmarlo. En algunos casos, como comentaba la doctora anteriormente, necesitamos echar mano de la inmunohistoquímica. Y ahora hay nuevas técnicas. Y se viene muchísimo más, porque este es un área de estudio muy importante, la hibridación genómica comparada, el FISH, que es la hibridación in situ, y otro tipo de estudios. Hay diferentes maneras de tomar una biopsia cuando sospechamos melanoma. La más recomendada por los expertos, la biopsia excisional de márgenes estrechos. Márgenes tan estrechos que son de 1 hasta 3 milímetros. ¿Y esto por qué? Para poder evitar falsos negativos. Recuerden que los rasurados en lesiones pigmentadas realmente no se recomiendan porque nos pueden ocultar un diagnóstico más importante. Y muy importante, también recordar que no se ha demostrado que haya aumento de la mortalidad o riesgo de metástasis si tomamos una biopsia por punch o incisional en lesiones que sean muy grandes y que no se puede hacer una extirpación marginal, como por ejemplo cuando son en cara, o que una biopsia excisional dejaría un cambio estético importante. Entonces, sin miedo, hay que tomarle biopsia. Les traigo esta otra clasificación también de la Organización Mundial de la Salud que categoriza el melanoma en 9 subtipos. Y aquí ellos ya hacen una distinción muy importante. Los melanomas que aparecen en piel expuesta y en piel cubierta. Y luego acá los va dividiendo. Por tiempo no me voy a detener mucho acá. Con respecto al diagnóstico, ¿qué es lo que nos interesa? La escala de Breslow, si hay afección de ganglios linfáticos y si hay presencia de metástasis a distancia. Estos son los factores determinantes para poder hacer el estadiaje de los pacientes y posteriormente darles el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que nos importa tener para poderlo estadificar? Les decía, ¡ay! Está cayendo agua. Les decía, el espesor de Breslow, si hay presencia de ulceración, el índice mitótico, el estado de los márgenes, microsatelitosis, desmoplasia, invasión linfovascular o angiolinfática
y el neurotropismo. No sé si me puedo mover por el agua. Se me mojaron los lentes. Les traigo este esquema, que es una forma muy práctica de poder entender la profundidad de los melanomas. El in situ afecta únicamente la epidermis, no sobrepasa. Ya cuando afecta, hay una profundidad de hasta 0.8 milímetros, es el T1. El A o B depende si hay o no ulceración. En el T2 es el que mide de 1 a 2 milímetros de profundidad, T3 este va de 2 a 4 y el T4 más de 4 milímetros. Esta medición se hace en el microscopio, lo hacemos desde la capa granulosa hacia abajo a medir la parte más profunda del tumor. Y esto va a ser algo fundamental para el posterior tratamiento y el estadiaje. Hay que echar mano de otras herramientas. Muy importante, en los casos que sea necesario, una biopsia de ganglio centinela. Esto solo es para los que tienen clasificación PT2A o PT1B con factores de riesgo. Para completar la estadificación, se verifica si hay afección nodal, o sea, de ganglios, y si hay presencia de metástasis. Y los estadios de melanoma son 5, que van del 0 al 4. Con respecto al tratamiento, lo ideal es siempre una escisión amplia. Y la cirugía de Mohs pues, es una manera muy segura de resecar melanomas y evitar recidivas para casos específicos. Y esta es una guía práctica de los márgenes de resección. Vemos que si es una lesión in situ, el margen puede ser de 0.5 a 1 centímetro. Si es de un Breslow menor de 1 milímetro, el margen es 1 centímetro. De 1 a 2 milímetros, 1 a 2 centímetros. De 2 a 4 milímetros, 2 centímetros, más de 4 milímetros también es 2 centímetros. Por eso es que es amplia. Y va aquí una imagen a la par donde podemos ver una lesión y hay que medir esos 2 centímetros o lo que sea hacia afuera de la lesión. Pero esto ya es el reto de los cirujanos dermatólogos, del plástico, del cirujano oncólogo, el que vaya a manejar esto. Y con respecto al tratamiento, pues solo mencionar que ahora hay muchas opciones nuevas, las terapias dirigidas, como los inhibidores de BRAF, como el Vemurafenib, por ejemplo, los inhibidores de MEK, de KIT, la inmunoterapia que se está usando también con, esto es lo más nuevo, los inhibidores de punto de control, y se usan en combinación para tener todavía mejores resultados y mejores tasas de curación. Y hay otras alternativas, que es lo que generalmente tenemos aquí en nuestro medio, quimioterapia convencional, radioterapia, y en algunos casos paliativos. El diagnóstico diferencial es muy importante porque lo hacemos con lesiones melanocíticas y lesiones que son no melanocíticas. Dentro de las melanocíticas, como un nevo de Spitz, el nevo de Reed, que es el pigmentado, los nevos azules, los nevos recurrentes, etc. Y en las no melanocíticas, por mencionar algunas, pues las queratosis seborreicas pigmentadas, el vasocelular pigmentado, las queratosis actínicas pigmentadas, angioqueratomas, etc. Aquí les traigo un collage de varias cosas que se pueden ver muy feas, pero no son melanoma. Esta de acá es un nevo de Spilus combinado con nevo azul. Este es un vasocelular nodular pigmentado, queratosis actínica pigmentada. Este es un hematoma subcórneo. Este que se ve horrible y que nos asusta, aquí hay que hacer un buen interrogatorio. Es un nevo recurrente. Vemos que hay una cicatriz abajo. Granuloma piógeno, nevo azul, queratosis seborreica y un nevo de Reed. Y bueno, ya para terminar, les traigo unos casitos que vamos a ver rapidito. A ver, vamos a votar otra vez.
¿A quién le parece que esto puede ser un melanoma? Que levante la mano. Muy poquito. Yo creo que les di copia de la presentación. Bueno, pues esta paciente refería 3 meses de tener esa lesión. Se le tomó biopsia y bueno, gracias a Dios, encontré esto. Una proliferación de agregados de células basaloides con pigmento, con mucina. Vemos empalizada periférica. Y bueno, gracias a Dios, un carcinoma vasocelular nodular pigmentado. Nada que asustarnos. A ver, ¿melanoma o no melanoma? ¿Quién vota por melanoma? Poquito. Pues me encontré esto, una proliferación que estaba afectando desde la epidermis hasta la profundidad del poncho, unas células con núcleos pleomórficos, hipercromáticos, zonas de pigmento. Tuvimos la fortuna de poder completar el estudio. Se le hizo inmunistoquímica, esto es con HMB45 y podemos ver la positividad de las células en todo el espesor. Esto es un melanoma, sin lugar a dudas. Y bueno, era un melanoma cutáneo invasor, ulcerado, un Breslow de al menos 2 milímetros, porque eso es lo que se logró ver en la biopsia incisional, probablemente era mayor. Y el Clark generalmente todavía lo reportamos, aunque ya realmente no tiene tanta relevancia, pero un Clark 3. A ver, ¿quién cree que esto puede ser un melanoma? Muy poquitos. Pues este paciente ya era conocido por el doctor Menéndez, tenía una lesión de mayor tamaño que ya se había biopsiado varios años atrás, se había reportado como nevo, pero el paciente llegó y había cambios. No pude poner la foto previa, el doctor tenía la foto previa de la consulta anterior y era una cosa totalmente diferente. Por esto es que también es muy importante llevar el registro fotográfico de los casos. Y si se fijan, tenía este montón. No me sale el puntero. De lesiones satélites. ¿Ven los otros puntitos que están ahí? No me avanza. Bueno, pues el doctor le tomó a la lesión de mayor tamaño y a una de las lesiones satélites. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues esta proliferación que viene desde la capa basal afecta el epitelio folicular, se extiende hasta abajo y vemos acá los extremos. Vemos acá también en la imagen panorámica de las lesiones satélites esta infiltración en dermis de estas células pleomórficas, núcleos de contornos irregulares, presencia de pigmento. Pudimos también hacer inmunistoquímica. Acá tenemos un HMB45 que pinta toda la proliferación. Normalmente en un nevo solo se pintan las porciones superiores. Aquí vemos que es todo. Esto es un melanoma. Y también podemos medir el índice de proliferación celular con KI67 y vemos que está muy alto. Un melanoma cutáneo invasor con un Breslow de al menos 2 milímetros, Clark 3. Este otro caso es súper interesante. ¿Quién le parece que puede ser melanoma? Vean, tiene una lesión pigmentada. Esto es en la pierna, una paciente femenina en la 6ª década de la vida. Y a la par le había salido esa bolita. Tenía una ultra que decía que era un quiste. Levante la mano quien cree que puede ser algo malo. Sí. Algo malo, pero súper interesante. Vemos acá la proliferación que viene desde la capa basal y va descendiendo. Y adyacente, donde estaba el nódulo, vemos la presencia de esta lesión bien circunscrita que tiene 2 poblaciones celulares. Ahora, tenía esta proliferación de células pleomórficas. Miren acá hay una mitosis atípica, hasta con carita preocupada. Vemos acá estas otras células de citoplasma claro, amplio, espumoso, muy bonitas.
Y vemos acá la inmunohistoquímica, es un HMB45 que pinta todo. Este es de la profundidad, es de la lesión nodular que estaba adyacente. Este fue un melanoma cutáneo de extensión superficial asociado a una metástasis satélite de células balonizadas. Es un subtipo muy raro, muy lindo. Y ya es el último. Que levante la mano, ¿quién cree que esto puede ser un melanoma? Pues hay sorpresas. Este no fue un melanoma, aunque clínicamente está espantoso, está muy feo. En la imagen panorámica, pues vemos esto y pensamos, pues es una queratosis seborreica, pero no es una queratosis seborreica común y corriente. Aunque ahí están los quistes córneos, vemos que hay pigmento y hay proliferación de melanocitos en el espesor. Pero afortunadamente esto es un melanoacantoma. El último caso, tenemos acá la evolución. El paciente tenía una lesión nodular que posterior de la biopsia se expandió. Pero ojo, esto no fue por la biopsia. Fue por este detalle. Vemos que hay una proliferación de melanocitos en todo el espesor. Vemos cómo está ascendiendo a capas superiores, hay zonas de ulceración, pero por esto es que esto estaba extendiéndose. Vemos acá la proliferación linfovascular del melanoma. Se biopsiara o no, esto iba a crecer. Fue un melanoma cutáneo invasor nodular ulcerado, Breslow de al menos 4.1 milímetros, Clark 4, y todavía era más grueso. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Pues siempre que los reportes de melanoma lleven todos estos detalles para poder orientar al oncólogo y llevar al paciente a un buen resultado. Y bueno, muchas gracias por su atención, que se quedaron hasta el final.